Fíjate un detalle clave, Stuart, y hermanos amados. El ministerio pastoral es un don de Dios. Y como un don de Dios significa que aunque tú quisieras generarlo, provocarlo y tratar de tenerlo, tú no lo tienes si Dios no te lo da. Y cuando Dios ha provisto a una iglesia de pastores, es la bendita responsabilidad de la iglesia el tener que reconocerlos. Ahora, te voy a decir algo. Es precioso que el ministerio pueda ir creciendo juntamente con los pastores que Dios les va dando. Y precisamente que una iglesia madura tenga la capacidad de reconocer a esos hombres, porque tener talento, ser jóvenes o tener una vida o un conocimiento bíblico no necesariamente significa que ese hombre es un hombre listo para ser llamado al ministerio. Sin embargo, si hay esos hombres, no es la parte económica lo que debe condicionar el tener que reconocerlos. De hecho, aunque el propósito es que la iglesia pueda sostener a sus pastores, que pastores tengan que trabajar temporalmente de una manera bivocacional, no es algo contrario a una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Siempre les cuento cada vez que hablamos de este tema, cuando conocí al Dr. Waldron y fui a su iglesia, y perdónenme que siempre use de referencia, porque creo que es una preciosa referencia práctica. Él es el hombre sostenido por su iglesia a tiempo completo. Ahora tienen otro pastor sostenido a tiempo completo también. Pero la realidad es que habían otros dos pastores en ese tiempo, que el uno era un hombre jubilado, que tenía todo el respeto, toda la honra y toda la autoridad en la iglesia, pero que él decía, hermanos, yo prefiero que este dinero se dé al Dr. Waldron porque él es el que predica, él es el hombre con los dones todavía más pronunciados que los míos en la parte de enseñanza, y uno puede reconocer eso, y yo no necesito más que esto, yo tengo lo que necesito. Y por el otro lado había un hombre que era un hombre reconocido por la iglesia, amado y con toda la autoridad, pero un hombre que tenía que trabajar. Así que creo que eso nos ayuda cuando entendemos el hecho de que el ministerio pastoral puede ser diverso, en el sentido de que aunque son paridad de pastores, hay diversidad de dones dentro de ese ministerio. Y por lo tanto, al haber diversidad de dones, no significa que unos hacen solo una cosa y los otros solo otra cosa, pero sí significa que hay dones que están más pronunciados en algunos, que Dios ha querido que así sea. Y es una honra dejar que el que tiene ese ministerio o ese don más pronunciado pueda servir y ser usado por el Señor. Ahora, también en la vida práctica, el tener pastores en una iglesia ayuda a que se puedan plantar otras iglesias, porque entonces si hay hombres cualificados y reconocidos por la iglesia, también es una buena forma de poder enviar hombres. Si es una iglesia que se convierte como una especie de cantera, donde se levantan hombres de Dios y donde Dios ha querido en su gracia, porque conozco buenas iglesias que tienen años sin un pastor, y conozco buenas iglesias que no son iglesias súper grandes y que tienen 3, 4 pastores que tú dices, esos hombres son hombres realmente llamados por el Señor, y que es evidente su carácter, evidente sus dones. Entonces, no se puede limitar el hecho de, porque no tenemos dinero, entonces no hay que reconocerlo, porque la meta de una iglesia es tener una paridad, una pluralidad de ancianos. Y entonces, en ese contexto, a veces la forma en la que eso se lleva a la práctica no está escrito de manera dogmática y tenemos que aprender a ser sensibles a ciertas realidades. Así que yo diría, Stuart, que no se trata si la iglesia los necesita o no los necesita, si nosotros entendemos que la iglesia es parte de la iglesia universal. Quizás esa iglesia no los necesite, pero esa iglesia podría ser de gran beneficio y ayuda para otra iglesia que es parte de la misma iglesia universal, donde esos hombres reconocidos por esa iglesia podrían ser enviados para que puedan ser reconocidos por otra iglesia también. Así que no deberíamos limitar la gracia de Dios a través de poder tener pastores y reconocerlo. Ese es el trabajo de la iglesia. Y no es un número dependiendo de la cantidad de gente que tengamos, sino de la sobreabundante gracia de Dios a pesar de nosotros. Hay iglesias grandes que no tienen un pastor, iglesias pequeñas que tienen varios. Lo que sí debemos anhelar que nuestras iglesias crezcan para que aprendan la distinción de que no es simplemente hombres jóvenes
hombres con conocimiento, que tienen un deseo ministerial, entonces tienen que ser puestos como pastor, porque hay muchos más detalles detrás de eso. Y creo que la segunda clase que vimos en esta semana habló de principios que son importantes con respecto a eso, que se requiere un tiempo suficiente para poder reconocer esas cosas en un hombre así. Y por lo tanto, no digo que se requiera cierta cantidad de personas, pero piénsalo de manera lógica. Si tú tienes un pastor que está haciendo la obra y entonces Dios levanta a otros hombres, para que la iglesia pueda reconocerlos, tiene que pasar un proceso en el que ese hombre es visto en su carácter interno, en su carácter con otras personas, en su carácter en diferentes contextos. Y entonces eso inevitablemente toma tiempo. Toma un tiempo que si esa es una iglesia que está haciendo las cosas bien, no estamos hablando de una cosa acelerada ni rápida, pero es una iglesia que va a comenzar a crecer y normalmente el tener otro pastor se convierte en una tremenda necesidad. Así que no creo en que haya una limitante, pero creo que puede haber un error en reconocer hombres muy rápido cuando realmente no se ha pesado esas otras condiciones que son importantes. Pero el dinero definitivamente no es una limitación. Y les repito una frase que creo que es importante. Si alguien necesita dinero para comenzar a servir como pastor, ese no es pastor. Porque hay un fuego tan grande que aunque en mi caso me toque vender piñas y diferentes cosas del campo para poder, yo era todo eso en medio de esa empresa, pero era un pastor. Porque mi corazón no dejaba de pensar cuánta gente de estas haciendas necesita que se le predique el evangelio. A esta gente los voy a invitar a la reunión de matrimonio. Nunca dejas de ser lo que eres, aunque vendas carros, aunque trabajes en CLC Chile, aunque tengas que hacer cualquier cosa. Si tú eres un hombre llamado al ministerio, eso es algo que nunca deja de quemar el alma. Así que trabajar no es una limitación. Espero, querido Stuart, que eso haya sido útil y que pueda dar por lo menos otra perspectiva con respecto al tema.